Hola, mi nombre es Natalie Paola Castro Moscoso y el día de hoy vamos a hablar sobre el escroto agudo. El escroto agudo es un cuadro clínico definido por dolor testicular de pocas horas de evolución, asociado habitualmente a signos inflamatorios locales como tumefacción, eritema y aumento de la temperatura escrotal. La presencia de todo paciente con dolor escrotal agudo, sensibilidad a la palpación y edema debe mirarse como una emergencia que requiere ser evaluada y resuelta con prontitud. Este cuadro clínico urgente necesita un diagnóstico precoz que confirme o descarte la existencia de torsión testicular, una de las causas más frecuentes de escroto agudo, y que puede evolucionar a daño testicular irreversible y atrofia. La torsión testicular es una rotación anormal del testículo y el cordón espermático dentro de la túnica vaginal del escroto que compromete su circulación. Los daños permanentes e irreversibles producidos por la isquemia del parénquima testicular pueden iniciarse tan precozmente como en las primeras 4 horas que siguen a la oclusión del flujo sanguíneo a través del cordón espermático. Es importante decir que aun cuando los testículos se han podido recuperar quirúrgicamente, en algunas ocasiones hay compromiso de la fertilidad. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que la torsión testicular ocurre aproximadamente en uno de cada 4.000 hombres menores de 25 años. El pico de incidencia es más o menos a los 13 años de edad. Se ha visto que los pacientes menores de 18 años son más propensos a perder los testículos luego de la torsión aguda del cordón espermático, esto principalmente por la demora en el servicio de urgencias, alrededor de más o menos 20 horas luego del comienzo de los síntomas. Es por esto que se pide enfatizar en la importancia de los dolores escrotales de la población adolescente. Con respecto al lado de presentación, se ha encontrado que los testículos izquierdos tienen mayor tendencia a la torsión que los derechos. La torsión del cordón espermático dentro del espacio de la túnica vaginal puede resultar de la falta de fijación normal y adecuada de una porción apropiada del testículo y el epidídimo a las cubiertas faciales y musculares que rodean el cordón dentro del escroto. Con frecuencia, la torsión testicular se inicia como un dolor escrotal agudo que despierta al paciente, aunque puede ocurrir también luego de traumas, actividad sexual o física y también se han reportado casos de torsiones espontáneas. Se piensa que la contracción súbita del músculo cremastérico, el cual se inserta en el cordón espermático en una configuración en espiral, es el evento desencadenante de la mayoría de los casos, iniciando un efecto rotacional del testículo a medida que se va traccionando hacia arriba. El cordón puede hacer varios giros completos de 360 grados. Una vez torcido el testículo sobre su cordón, se va a comprometer inicialmente el retorno venoso, lo que va a producir éstasis con aumento de presión intravenosa dentro del parénquima testicular, lo cual conduce a extravasación de fluidos, lo que podemos observar como edema. Y finalmente, este aumento de la presión y también la torsión termina por comprometer el aporte sanguíneo arterial y conduce al infarto testicular. Usualmente, la torsión testicular se produce en dirección a la línea media, es decir, el testículo derecho rota en sentido de las manecillas del reloj y el testículo izquierdo rota en sentido antihorario. Sin embargo, hasta un tercio de pacientes pueden tener una rotación de manera lateral. Esto es importante y hay que tenerlo en cuenta cuando se intenta detorcer manualmente durante el evento agudo en el servicio de urgencias. La clínica de la torsión testicular es la siguiente: el dolor agudo e intenso de inicio brusco, continuo e irradiado a la región inguinal. El testículo lo vamos a encontrar indurado, edematoso, con eritema escrotal y aumento del tamaño. Al intentar levantar el testículo no va a disminuir el dolor, lo que significa que va a haber un signo de PRED negativo. En cuanto al reflejo cremastérico, va a estar abolido y el testículo puede encontrarse elevado o en situación transversa. Se puede acompañar con síntomas vegetativos como vómitos y dolor abdominal. Y es importante decir que no suele haber fiebre ni tampoco clínica miccional asociada. En este cuadro vamos a encontrar las características que nos hacen diferenciar entre torsión y no torsión testicular.
La primera característica, el dolor en la torsión, va a ser de inicio súbito y suele despertar al paciente, mientras que en la no torsión va a ser insidioso y de varios días e incluso meses de evolución. El signo de Brent en la torsión no va a aliviar el dolor, mientras que en la no torsión sí alivia el dolor. El testículo en la torsión va a ser fijo y doloroso al traccionarlo hacia el fondo del escroto, mientras que en la no torsión va a descender sin dolor y permanece algún tiempo en el fondo del escroto. El reflejo cremastérico va a estar ausente en la torsión, mientras que en la no torsión va a estar presente en la mayoría de casos. En cuanto a la posición del epidídimo, en la torsión va a ser anormal, excepto que haya una rotación completa de una o varias vueltas del cordón, mientras que en la no torsión va a ser normal posterolateral. La posición del testículo en el escroto en la torsión va a ser oblicua, mientras que en la no torsión va a ser normal. El diagnóstico de torsión testicular es principalmente clínico, sin embargo, en ocasiones, la semiología del cuadro no es lo suficientemente concluyente, lo que obliga a practicar exámenes complementarios. El primero es la ecografía Doppler. Este va a ser el método de elección para evaluar a los pacientes con sospecha de torsión testicular, debido a que permite un estudio anatómico escrotal a profundidad y lo más importante es que permite aclarar la presencia o ausencia del flujo sanguíneo en el interior del testículo. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 98.8%. Es importante recalcar que este es operador dependiente. En cuanto a la gammagrafía testicular, este era anteriormente el estudio de elección para evaluar el escroto agudo, pero ha caído en desuso por varias razones. Primero, la dificultad para realizarla e interpretarla, y segundo, por el consumo adicional de tiempo, y esto va a ser un factor que juega en contra debido a que debemos tener una prontitud en cuanto al diagnóstico y el posterior tratamiento del paciente. Lo más importante de esto es que no debemos retrasar el tratamiento definitivo a la espera de un estudio diagnóstico. El diagnóstico diferencial de torsión testicular, que también se va a manifestar como escroto agudo, va a ser orquiepididimitis, que es la inflamación del epidídimo, testículo o ambos, la torsión de apéndices epididimarios y testiculares. La isquemia del apéndice va a provocar dolor local que cuando evoluciona a necrosis se van a manifestar como la presencia del típico nódulo o punto azul, que es visible en el polo superior del testículo. Esto generalmente se va a presentar en niños de 7 a 12 años y va a tener un diagnóstico clínico. El tratamiento va a ser reposo y analgesia durante una semana con antiinflamatorios. Otros diagnósticos que debemos tomar en cuenta son el trauma testicular y las hernias inguinoescrotales. La parte más importante del tratamiento es la prontitud con que se tomen las decisiones acertadas luego del diagnóstico de torsión testicular. El tratamiento ideal para conservar la función testicular, tanto hormonal como espermática, debe hacerse durante las primeras 4 a 6 horas a partir del comienzo del dolor. Inicialmente, debemos hacer un abordaje en el servicio de urgencias intentando detorcer manualmente el testículo. Esto debemos recordar que si bien la mayoría tiene un giro medial, el 33% de los testículos va a girar de manera lateral. En cuanto a la detorsión quirúrgica, debemos analizar si el testículo es o no es viable. Si el testículo es viable, se procede a la orquidopexia, que es fijar el testículo a la túnica vaginal o al escroto. Si no es viable, se realizará primero una orquiectomía, que es la extirpación del testículo, y fijación del testículo contralateral.